Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 20 de junio, mes de los padres. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:5. Les doy la bienvenida a este tiempo de comunión de los domingos en la mañana, donde estamos meditando en los patriarcas. Recibimos con mansedumbre la palabra con el deseo de ponerla en práctica con perseverancia. Hoy estaremos atentos a Abraham, segunda parte. Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús, deseando su bendición plena en cada una de sus casas. Estamos meditando los domingos de este mes de junio en los patriarcas. El primer domingo vimos los patriarcas desde Adán hasta Noé. Hace 8 días alcanzamos a ver una primera parte acerca de Abraham y les invito a que juntos meditemos en esta mañana en una segunda parte sobre este mismo tema, Abraham. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por ese tiempo, gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por hablarnos, Señor. Para nosotros es esencial que nos hables. Por eso, Señor, vamos a estar atentos esta mañana. Queremos escucharte, queremos oír tu voz. Háblanos, Señor. Guíanos por tu espíritu. Revélanos tu palabra, Señor. Y fortalécenos y guíanos para poner en práctica tu palabra con perseverancia. Ayúdenos, Señor. Este tiempo está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días, con la primera parte que vimos sobre Abraham, alcanzamos a ver los capítulos 12 y 13, donde vimos acerca del llamado y también vimos los 3 altares de Abraham. Les invito para que en esta mañana avancemos al capítulo número 14. Génesis, capítulo 14, vamos a considerar los versos 11 al 24. Génesis 14, 11 al 24. Dice así: Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Mira esos 2 versículos, vamos a hacer una pausita necesaria allí para entrar en el contexto. Les recomiendo la lectura y la meditación, el deleite con ese capítulo 14 entero, pero vamos a ubicarnos teniendo en cuenta estos 2 versículos 11 y 12. Hace 8 días vimos cómo Lot se separa de Abraham y va poniendo sus tiendas cada vez más cerca a Sodoma y termina viviendo en Sodoma. Ahora se ha presentado un gran problema. Se han unido 4 reyes muy poderosos, con ejércitos muy poderosos, y han saqueado la ciudad. Dice el verso 11, tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones y se fueron. Y el verso 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma. Se lo llevaron a él con todas sus pertenencias y se fueron. Pero mira cómo es la providencia del Señor. Mira cómo es el favor de Dios para sus llamados, para sus elegidos, para su pueblo. Versículo 13 en adelante dice: Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Mira que a pesar de que los capturaron a todos, uno escapó. El Señor permitió que uno escapara. ¿Con qué fin? Con el fin que le avisaran a Abraham. Le anunció a Abraham el hebreo, dice el versículo número 13. Verso 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y voy a hacer otra pausita en el verso 14. ¿Cuántas personas? Tenía un ejército de ¿cuántos? Dice el verso 14, armó
a sus criados. Él no dice que tomó unos soldados que tenía a su disposición, sino que tenía unos criados. ¿Y qué hizo con esos criados? Los armó. Armó a sus criados. ¿Y cuántos criados eran? Dice 318. 318 hombres para enfrentar a 4 reyes que se habían aliado. Si usted hace juiciosamente la lectura de los versos anteriores, se dará cuenta que esa alianza de 4 reyes habían derrotado a una alianza de 5 reyes. Es decir, esta alianza de 4 era más poderosa que la alianza de los 5. Tenían un ejército más fuerte, tenían más hombres. Haciendo un cálculo, según algunos detalles de la historia, cada uno de esos reyes podía poner unos 1000, aproximadamente unos 1000 soldados, si no más. Y si son 4 reyes, entonces estamos hablando de mínimo 4000. Sinceramente, yo pensaría que mucho más que 4000, pero digamos que por poquito 4000. Leí por ahí que algunos dicen que esa alianza superaba 10.000 soldados, pero digamos que solamente habían 4000. 4000 para enfrentar con 318 criados que Abraham había armado. Dice el versículo número 15: y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Y una pausita ahí en el verso 16, hermanos. Mira la actitud que tuvo Abraham. Escuchó que su pariente, escuchó que Lot había sido tomado prisionero, y él no se quedó tranquilo. Él no dijo, bueno, yo no lo mandé para que se fuera a vivir a Sodoma. Él fue que escogió, y tendría toda la razón porque tal cual, así fue. Lot escogió y se fue a vivir a Sodoma, donde no debió ir jamás. Abraham hubiera podido decir, él escogió, él responda por sus actos, todo tiene sus consecuencias, pero él no se quedó en señalamientos, él se indignó, él dijo, ¿cómo así? Pero este es un pariente mío, este es un hebreo también. No se quedó quieto y no tenía mucho poder militar, pero armó a sus criados y se fue a enfrentar a esta alianza y recuperó a su sobrino Lot. Queridos hermanos, si tú eres un llamado, tú no te puedes quedar tranquilo con el hecho que algunos hermanos estén descarriados, con el hecho que algunos hermanos no estén firmes en la fe. No podemos quedarnos tranquilos diciendo, bueno, tenemos los tiempos de comunión, si no participan, eso ya no es problema de nosotros, cada uno tiene que decidir. Y en cierta manera es así, pero no podemos quedarnos tranquilos. Si realmente somos llamados para ser parte de esta nación, si somos una nación que tiene la bendición asegurada por parte de Dios y somos aptos, el Señor nos capacita para hacer bendición a otros, no podemos quedarnos con los brazos cruzados esperando que nuestros hermanos alguna vez reaccionen. Tenemos que orar por ellos, tenemos que interceder, tenemos que guerrear por ellos, tenemos que animarlos, tenemos que invitarlos, tenemos que estar pendientes de ellos. Y como lo dije recientemente en uno de nuestros tiempos de intercesión, les invito, queridos hermanos, en Getsemaní, y a todos los que estén escuchando esta palabra y los que la escuchen después en el canal de YouTube, les invito a orar por sus hermanos, a orar por los hermanos en la fe, particularmente aquellos que están débiles en la fe. Si no participan en los tiempos de comunión, algo les sucede, algo, han sido tomados prisioneros por los enemigos, muy posiblemente, así como sucedió con Lot. Entonces nosotros podemos decir, es mucha tarea, no hay infraestructura para ir por ellos, no hay tiempo. Hermanos, ¿y qué infraestructura tenía Abraham? Solamente contaba con lo más poderoso, con lo más preciado, con lo que más necesitamos, con el favor de Dios. Y él, con el favor de Dios, rescató a su sobrino Lot. Y no solamente a su sobrino, sino a todas las personas que han sido llevadas cautivas y a todas las pertenencias, todos los bienes los recuperó. Dice el versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, qué nombre tan bonito, si tú estás esperando un bebé, mira, un nombre bíblico, Kedorlaomer,
y de los reyes que con él estaban. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Acá hay dos cosas muy especiales que son necesarias resaltar. Vamos a mirarlas atentamente. En primer lugar, vamos a hablar de esa oferta que le hace este rey. Dice el verso 21 que el rey de Sodoma quiso darle una recompensa. Dame las personas y yo te voy a dar todos los bienes. Quédate con todos los bienes porque pues fuiste el héroe de la jornada. Recuperaste a mis personas y yo estoy muy agradecido. Quiero darte toda esa riqueza. Pero Abraham, que como recordamos en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores 12 y 13, había tenido una experiencia acerca de la provisión de Dios, había tenido una situación terrible de escasez y había visto el favor de Dios a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados. Entonces ahora ya había madurado en esa parte y no quiso recibir absolutamente nada de parte de este rey de Sodoma. No quiso recibirle. Él dijo: no, Dios tiene cuidado de mí, Dios es el que me va a enriquecer. Solamente vamos a tomar la parte que hemos gastado y la de los otros muchachos que me acompañaron, pero para mí no voy a coger absolutamente nada. Eso en primer lugar. Hay una prueba muy especial allí. Abraham ya está madurando, ya está empezando a depender más y más de Dios, así como debe ser. El otro asunto que quiero resaltar es un asunto muy importante que está en el verso número 18. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Melquisedec, otro nombre bonito para un bebé. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Ese Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Mira que todavía no estamos hablando de una época de la ley, cuando empieza ese sacerdocio que empieza con Aarón, conocido como una línea aarónica, sacerdocio de Aarón. Hay dos sacerdocios que presenta la palabra de Dios: sacerdocio o sacerdotes según el orden de Melquisedec, que es el primero que aparece en la Biblia, aquí a la altura de Génesis capítulo 14, y sacerdocio según la línea o según el orden de Aarón, que es el que aparece cuando ya está la ley. El sacerdocio de Aarón es el más conocido y de pronto es al que más acudimos nosotros. El sacerdocio de Aarón básicamente se ocupa de los pecados, del ofrecer sacrificios por los pecados. Eso lo explica más detenidamente el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. El sacerdocio de Aarón entonces es una línea muy especial que se ocupa de los pecados, y nosotros tenemos un sacerdote para confesarle nuestros pecados y Él nos perdona. Por supuesto que el Señor Jesús nos perdona nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debemos hacer? Simplemente confesar nuestros pecados. Pero no podemos quedarnos solamente allí, porque no hay solamente un sacerdocio, hay dos sacerdocios, hay dos clases de sacerdotes. El sacerdote de Aarón es muy útil
porque se ocupa de los pecados, pero hay uno más útil, más poderoso, que no se ocupa de los pecados, se ocupa directamente de la bendición. Note que sale ese sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, a recibir a Abraham, sale al encuentro de Abraham para bendecirlo y lo hace después de la derrota de los reyes. Así que ese sacerdote ministra en victoria. Cuando estamos en derrota, cuando hemos pecado, tenemos que confesar nuestros pecados y viene ese sacerdote según el orden de Aarón para ministrar el asunto de los pecados. Pero cuando estamos en victoria, viene ese sacerdote según el orden de Melquisedec para bendecirnos. ¿Y con qué lo bendice? Aquí lo dice claramente, con pan y vino. Sacó pan y vino para bendecir a Abraham. ¿Cómo podemos definir el sacerdocio según el orden de Melquisedec? Lo podemos definir como aquel sacerdocio que bendice a Abraham y a toda su descendencia, sacando pan y vino. Nosotros podemos ver por la palabra de Dios, especialmente por el Nuevo Testamento, que el pan y vino son precisamente la vida misma del Señor Jesús. El pan y el vino son la vida del Señor Jesús. Así que un sacerdote, según el orden de Melquisedec, bendice a toda la descendencia de Abraham con pan y vino, es decir, con la vida misma del Señor. La vida de Jesús es impartida. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20. Hebreos capítulo 6, verso 19 al 20 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mira tan hermosa esta relación que tiene Hebreos 6 con Génesis capítulo 14. Se está mencionando el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y tenemos nosotros, queridos hermanos, al Señor Jesús, nuestro amado Salvador, como sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Él entró, dice que entró hasta dentro del velo, según versos 19 y 20. Entró hasta dentro del velo, es decir, al lugar santísimo entró el Señor Jesús. ¿Y qué hace allí? Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Quiere decir que Él espera que nosotros también entremos con Él allí al lugar santísimo. Él está en el lugar santísimo. Si queremos una relación con Él, tenemos que tenerla en el lugar santísimo. Tenemos que ir a la presencia del Señor. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Eso implica que debemos ejercitar nuestro espíritu. Con nuestro cuerpo, con nuestra alma, no podemos tocar al Señor, solamente con nuestro espíritu. Y recuerda el salmo que nos habla que un abismo llama a otro abismo. Y el apóstol Pablo hace esa relación de abismo con el espíritu, tanto el espíritu de Dios como el espíritu humano. Solamente el espíritu de Dios llama a nuestro espíritu y solamente nuestro espíritu responde al Espíritu Santo. Esto se lo dejó claro el Señor Jesús cuando charla con la mujer samaritana. Se lo dejó claro a ella, que para adorarle había que hacerlo en espíritu y en verdad. Y no con normas, no con ritos religiosos, sino en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Así que nosotros tenemos que ir a nuestro espíritu, operar desde nuestro espíritu. Por supuesto que nuestro espíritu también toma control de nuestra alma y nuestro cuerpo para exaltar a Dios, para levantar nuestras manos, para usar nuestra boca, para que se involucre toda nuestra área sentimental también exaltando al Señor. Pero no nace, no surge, no depende ni de nuestro cuerpo ni de nuestra alma, sino de nuestro espíritu. Vamos al lugar santísimo, ahí donde está la presencia del Señor. Y allí nos encontramos con el sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y cómo nos ministra? Nos ministra pan y vino, es decir, nos bendice con su misma vida. Esta es una de las enseñanzas más importantes que encontramos
en la carta a los Hebreos. Vamos al lugar santísimo, vamos delante de la presencia del Señor para ser bendecidos con la vida misma del Señor Jesús. Muy bien, termina en victoria este capítulo 14 y ahora les invito que vamos a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Consideremos los versículos número 1 al 6. Génesis 15, 1 al 6 dice: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Mira las palabras del Señor. ¿Cómo así que no temas? ¿A qué iba a temer? Pues acabamos de ver ese enfrentamiento, esa confrontación tan tremenda, esa valentía de Abraham para enfrentar esa alianza de esos reyes y cómo recuperó las personas y el botín. Así que tenía ya enemigos y el Señor se le aparece, Él es muy oportuno, se le aparece y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo quiero que recuerdes, hermano, tal cual lo vimos hace 8 días, que estas bendiciones que tiene Abraham sobre sí, las tenemos nosotros también sobre nuestras propias vidas, porque nosotros somos literalmente descendientes de Abraham. Así que el Señor es tu escudo, el Señor es nuestro escudo, no debemos tener ningún temor. Versículo número 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Versículo número 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es uno de los versículos más importantes, más poderosos de todas las escrituras. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién creyó a Jehová? Abraham. Abraham creyó al Señor y esa fe le fue contada por justicia. Es fundamental, ese es el inicio de la posibilidad que otras personas pudiéramos ser bendecidas con la misma bendición de Abraham por la fe, porque así fue que él recibió justicia. La fe le fue contada por justicia. Eso lo vemos entonces en Génesis capítulo 15, verso 1 al 6. Es muy importante ese versículo 6, marca un tiempo muy, muy especial. Mira que es a la altura del capítulo 15 que esa fe de Abraham le es contada por justicia. Antes, en los capítulos anteriores, vemos muchas bendiciones externas. Mira ese capítulo 12 tan tremendo, el 13, el 14 que hemos visto hoy, muchas bendiciones. Pero aquí viene algo más interior, más personal. Ya no tanto externo, sino interno. La justicia para Abraham. Él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos, queridos hermanos, ahora al capítulo siguiente. Génesis capítulo 16. Y en Génesis 16 vamos a considerar los versos 1 al 4 inicialmente. Génesis 16, 1 al 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora.
empiezan los problemas, empiezan los líos. Mira, habían unos problemas, ciertos problemas habían, y el Señor los iba resolviendo. Pero si te fijas, eran unos problemas externos. Pero ahora vienen unos problemas muy internos. Como les dije, desde el capítulo 15 vienen unas situaciones internas, una bendición interna, pero ahorita en el capítulo 16 vemos un problema también interno. Ya está Agar mirando con desprecio a Sarai. Se pone una situación muy maluca. ¿Y qué causó esto? La ayudita que ellos quisieron darle al Señor. Aquí hay una figura muy clarita acerca de ese gran problema que nosotros tenemos: operar en nuestra carne. Cuando nosotros hacemos las cosas en nuestra carne, es decir, por nuestros propios medios, con nuestro propio pensamiento, con nuestro propio sentimiento, con nuestras propias habilidades, en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios, no con la gracia que Dios nos dispensa, sino con nuestras habilidades netamente humanas, entonces vienen los problemas, vienen los grandes problemas, viene la aflicción para nosotros. Pretendiendo nosotros hacer algo a favor de Dios, avanzar en el propósito de Dios, lejos de lograrlo, lo que hacemos es entorpecer las cosas, enredar las cosas, meternos en líos. Mira tan tremendo cómo se ponen de acuerdo para eso. No es la primera vez que se ponen de acuerdo para hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Pero esto es gravísimo, porque en el capítulo anterior vemos cómo el Señor se le aparece para darle ánimo. Yo soy tu escudo y no te va a heredar este esclavo, te va a heredar un descendiente tuyo. Y entonces, claro, el descendiente, pero ¿de quién? Entonces fue corriendo a seguir la idea que le propone Sarai. Qué problema tan tremendo. Mira las consecuencias. Vamos al versículo 15 y 16. Los últimos dos versículos de este capítulo 16 de Génesis dicen: y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ten presente esa edad que dice el verso 16. La edad de Abraham, 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Así termina este capítulo 16. Como podemos ver, hay unos episodios de victoria y hay unos episodios de derrota. Y es el padre de la fe, el gran Abraham. Nuestro padre Abraham. ¿Se parece un poco a tu historia? A la mía se parece. Tenemos episodios de victoria seguidos de episodios de derrota, y luego la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y podemos nuevamente disfrutar la victoria. Pero en ese proceso Abraham iba madurando, iba perfeccionando su fe. Termina este capítulo 16 con esa derrota. Vamos al capítulo 17 y miremos el versículo número 1. Muy importante hacer una comparación con el último versículo del capítulo 16. Dice Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Qué versículo 1 tan tremendo, tan poderoso. Miremos la edad de Abraham cuando el Señor se le aparece nuevamente. Dice 99 años. No se le ha vuelto a aparecer desde que nació Ismael. Dice, era el verso 16 del capítulo 16, dice: era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. 86 años. Y el Señor no se volvió a aparecer. No se le volvió a manifestar a Abraham. Uy, hermanos, ¿cuántos años pasaron? Hagan la cuenta. 13 años pasaron. 13 años de silencio. 13 años sin ver la gloria de Dios. 13 años sin escuchar la voz del Señor. 13 años sin una señal, sin una guía. 13 años sin una manifestación del poder de Dios. Para un llamado es algo terrible, tanto tiempo sin una señal, sin una manifestación del Señor. ¿A qué se debió esto?
Esa es la consecuencia por haber operado en la carne. Hermanos, a veces nos cuidamos de los pecados y está muy bien. A ver, voy a poner un ejemplo, a ver cómo nos sale. Bueno, no voy a robarme esa plata. No me voy a robar esa plata. Me cuido de robarme esa plata. La estoy necesitando, pero me cuido de robarla porque eso es pecado. ¿Qué tal? No voy a robar esa plata. Pero no me cuido de operar en la carne. Entonces, en vez de ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, mira mi necesidad. Entonces, de pronto, me pongo a buscar un trabajo que no está en la voluntad de Dios. No necesariamente un trabajo con cosas ilícitas, no necesariamente con delitos, pero que no estén en la voluntad de Dios, que no era la voluntad de Dios que yo me ocupara ese tiempo, o con esas personas, o con ese negocio. Yo tengo que depender de Dios. De esas cosas, queridos hermanos, casi no nos cuidamos. Nos cuidamos del pecado, no me va a robar la plata, pero no nos cuidamos de operar en nuestra carne. No nos cuidamos de decidir por nuestros propios pensamientos, por nuestros propios sentimientos. Pensamos que todo está bien porque no me robé la plata y porque estoy trabajando duro por esa plata que necesito. Pero ¿era la voluntad de Dios? Le pedí ese dinero al Señor. Pedí dirección del Señor para ese trabajo, para ese negocio, para ese asunto. Muchas veces operamos en nuestra carne y sentimos ese vacío, sentimos que Dios no nos está respaldando. Sentimos un silencio. ¿Cuántos años llevamos así? ¿1 año? ¿2? ¿5? ¿10? ¿13 años como Abraham? Hermanos, tengamos mucho cuidado. Mira lo que el Señor le dice. El Señor viene y no va a rematarlo. Ya te vas a echar porque es que mira lo que has hecho. ¿Cómo se te ocurre lo de Agar? Mira, Ismael no era. El Señor no apareció así. Mira cómo aparece. Versículo 1 de Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Uy, hermano, este versículo es como para predicar el resto del año. Mira lo que le dice. Se le manifiesta como el Dios Todopoderoso. Es decir, yo puedo hacer todas las cosas. No necesito tu ayuda. Mira, ¿sabes qué necesita Dios de ti? Nada. ¿Sabes qué necesita Dios de mí? Nada. Entonces estamos desechados. No, Dios no necesita nada de ti. Te necesita a ti. Y Dios no necesita nada de mí. Me necesita es a mí para usarme, para usarte. Tú y yo somos como vasos que Él quiere llenar con su presencia para hacer su voluntad, para hacer su propósito, para que avancemos en su voluntad y en su propósito. Él es el Todopoderoso. Se le aparece a Abraham así, mira, yo soy el Dios Todopoderoso, entendelo. Señor, y ese silencio de 13 años, es que mira lo que hiciste. Pero vengo a manifestarme como el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer? Dice el verso 1, anda delante de mí y sé perfecto. Esa expresión, anda delante de mí y sé perfecto, es muy diciente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Abraham tenía que ir delante del Señor, tenía que estar cerca del Señor, tenía que estar en dependencia total de Dios. Cuando Abraham andara en dependencia total de Dios, entonces iba a lograr su perfección. Tú tienes unos defectos. ¿Sabes cómo corregir esos defectos? Llénate del Señor. Yo tengo unos defectos, muchos defectos. ¿Cómo se corrigen? Llenándome del Señor. ¿Qué es lo que necesitamos tú y yo para ser perfectos? Reconocer que Dios es un Dios todopoderoso y después reaccionar a eso. ¿Cómo? Andando delante de Él. Es decir, dependiendo completamente de Dios. Vamos ahora, queridos hermanos, aquí mismo en el capítulo 17, versículo número 5. Es un versículo poderosísimo. Génesis 17, 5 dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham significa padre enaltecido. Abraham significa padre de muchedumbre de gentes. La raíz es la misma, Abra, que significa padre. Por eso, queridos padres que me están escuchando, esos principios en la vida de Abraham son muy importantes para que los tengamos en cuenta nosotros como padres. Y te invito a que vuelvas a mirar las prédicas que hemos tenido, inclusive desde el primer domingo que hablamos de patriarcas desde Adán hasta Noé. Pero particularmente lo que habla la palabra acerca de Abraham es un tesoro para los padres, para nosotros como padres tener en cuenta esos principios, esas semillas que nos da Génesis. Mira aquí, el Señor le cambia de nombre, ya no serás un padre enaltecido, sino que serás un padre de muchedumbre de gentes. Una persona llamada como tú y como yo, no podemos pretender tener un nombre propio. Oh, yo soy el importante, yo soy el pastor, y tú eres el negociante, y tú eres el superconductor, y tú eres el supergerente, y tú eres el supercontador, el administrador, el salmista, el artista, el político. Ya no vamos a ser padre exaltado, sino padre de muchedumbre de gentes. Nuestra mentalidad tiene que cambiar. Ya no nos enfocamos en crecer nosotros individualmente, sino que nuestro enfoque está en el crecimiento del reino de Dios. Ahora estamos pensando en muchedumbre de gentes. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos en función de servirle a otras personas para que conozcan al Señor y para que vengan a ser parte de esta nación que Dios empezó con Abraham. Dios le cambia el nombre. Ya no serás padre enaltecido, ahora serás padre de muchedumbre de gentes. Le cambió la vida, le cambió el enfoque. Ahora tiene que estar enfocado en las otras personas. Ahora no va a poder dormir el tiempo que quiera, no va a poder hacer lo que quiera, ir o volver a donde quiera cuando quiera. Ahora ya tiene que tener una agenda que sea en función de otras personas. Ahora sí le importa el reino. Ahora sí le importan las personas del reino y las personas que todavía no están en el reino para que vengan a ser parte de este reino. Abraham, así como todos los descendientes de Abraham, tenemos que tener esa mentalidad. No una mentalidad individual, personal, sino una mentalidad de nación, de cuerpo, de grupo, de reino. Sí nos interesan las demás personas, sí nos interesan los hermanos, sí nos interesan los vecinos, sí nos interesan la familia. Y todo tiene que ir en una dirección, en la dirección del propósito de Dios, en el avance del propósito de Dios. Tú puedes tener muchos planes familiares. ¿Esos planes familiares van en dirección de la voluntad de Dios? Si encuentras uno que no vaya en la dirección de la voluntad de Dios, no te metas con ese plan. Ah, pero es que es familiar. No, pues no dejes que tu familia vaya al precipicio. Tú lo puedes detener con una actitud correcta. La actitud no de Abraham, sino la actitud de Abraham. Abraham es más popular, eso sí te lo advierto. Porque Abraham se cuida de su reputación, se cuida de caerle bien a todo el mundo. Abraham. Pero Abraham pone por encima el reino de Dios que su propio prestigio. Miremos también, queridos hermanos, el versículo número 10. Versículo número 10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Viene la circuncisión, versículo 10, como el pacto que deben guardar. Y ese pacto lo deben guardar ellos que están allí, presentes, y toda la descendencia después de él. Todos tenían que ser circuncidados. Recuerden que esta circuncisión, se trata de la circuncisión física, se trataba de cortar la parte del prepucio. Es algo en la carne. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que terminamos con la carne.
ya no vamos a hacer las cosas en la carne. Es que mira lo que pasó en el capítulo 16 con Ismael, con Agar. Y así no es. Si Él es el Dios Todopoderoso y se está revelando así, y tiene que ser perfecto andando delante de Él, le cambia el nombre, pues lo que tiene que hacer es terminar con la carne. Querido hermano, tenemos que terminar con la carne. No esperes a que se termine esta prédica y vas a hacerte una cirugía. No te vas a cortar la carne. Lo que tienes que hacer es cortar con la carne. Terminar con la carne. Ya no hagas más cosas en tus propias fuerzas. Ya no empieces planes sin Dios. Ya no decidas por tu propia vida. Ya no decidas tus cosas. Presenta todo delante de Dios. Anda delante de Dios y sé perfecto. Pero tienes que terminar con la carne. Tiene que haber un día donde terminamos con la carne. Hacemos el propósito, ya no más en mis propios pensamientos, ya no más en mi propia opinión, en mi propia sabiduría, ya no más en mis propias fuerzas, ya no más en mi tiempo, ya no más a mi estilo, ya no más mi agenda. Ahora me rindo completamente delante de Dios. Ahora es que tengo que decir, venga tu reino, hágase tu voluntad en medio nuestro como es hecha en el cielo. Hágase tu voluntad en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi negocio, como es hecha en el cielo. Ahora es que viene ese momento. Terminamos entonces con la carne. Ya no queremos hacer nada más en la carne. Miremos por favor también el versículo número 15. Aquí mismo en Génesis 17, el verso 15 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Qué significa Sarai? Sarai significa mi princesa. ¿Y Sara qué significa? Significa princesa, sin el mi. Abraham tenía que llamar a Sarai, su mujer, de ahí en adelante ya no la debía llamar Sarai, sino que la debía llamar Sara. Ya no más mi princesa, sino Sara. Y es exactamente esa ayuda idónea que tiene Abraham. Sarai estaba bien para Abraham. Mi princesa estaba bien para padre enaltecido, pero no para padre de muchedumbre de gentes. Un padre de muchedumbre de gentes necesita no una mi princesa, sino una princesa. Ya no es mi princesa que tiene, como mujer puede decir, mi casa, mi familia, mi esposo, mis hijos, mi tiempo, mis sueños, mis planes. Ya no es algo personal, ya no se enfoca en sí misma, sino que ahora es de todas las personas. Ahora depende de todas las personas. Su casa, ya es la casa de todos. Ahora tiene que enfocar la bendición para todos. Ya no son sus cosas para ella solita, sino que ya tiene que compartirlas con todos, porque ahora lo que importa no es la persona, no individualmente, sino el reino de Dios. Ya no es mi princesa, sino que ahora es princesa o la princesa. Ya no es solamente para un hombre, sino que tiene que enfocarse en la bendición de muchas otras personas. Ya el centro, el epicentro, no es Abraham y Sarai. Ahora es el reino de Dios. Ellos son parte del reino de Dios y ellos se deben no a sí mismos, sino que se deben al reino de Dios, a esa nación, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Tanto Abraham como Sara. Miremos el versículo 21 también aquí en Génesis capítulo 17. Dice Génesis 17, 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Esa pista tan especial. Por este tiempo, el año que viene. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver, Dios mediante,
cuando tengamos la oportunidad de continuar a los otros capítulos. Era necesario, yo quedo satisfecho con que en este junio, mes de los padres, hayamos llegado hasta este capítulo 17, por los principios que vemos acá. Por supuesto que hay más, yo quiero que veamos acerca de Abraham, por lo menos hasta el capítulo 22. Dios mediante el próximo mes lo podemos hacer. Pero estos capítulos que hemos visto del 12 al 17 nos ofrecen unos principios esenciales para hacer la voluntad de Dios, para conocer que es un patriarca, para saber de dónde venimos nosotros y qué debemos hacer nosotros como padres, no solamente como progenitores físicamente, sino como personas que ahora nos debemos a otras personas, que debemos cuidar a otras personas que todavía no conocen del Señor, otras que recién te están conociendo, y debemos dar una cobertura, una especie de paternidad a estas personas. Acompáñame para terminar la palabra en esta mañana a Gálatas capítulo 4, verso 22 y 24. Gálatas capítulo 4, verso 22 al 24 dice: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Mira que dice la primera parte del verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. ¿Cuáles mujeres? Está Sara y Agar. Esas mujeres representan los dos pactos. ¿Cuáles pactos? Un pacto que es la ley, ahí está Agar. Y un pacto que es por gracia, es por la promesa, ahí está Sara. Tú tienes que definir si te asocias con Sara o si te asocias con Agar. Cuando hacen las cosas a tu manera, en tu tiempo, según tus propios intereses, te estás asociando con Agar. Y mira los problemas que esto trae. Pero cuando te asocias con Sara, cuando obras por fe, cuando sigues la promesa, sigues tu llamado, andas en el propósito de Dios, entonces vas a recibir esa gran bendición. Te asociaste bien porque puedes disfrutar de la gracia de Dios. Asóciate siempre con Sara y nunca con Agar. Tus proyectos, eso que tienes pendiente, eso que tienes en tu corazón, ese sueño, esa necesidad, esos intereses, ese asunto sentimental, ese asunto financiero, ese asunto académico, ese asunto ministerial, ese asunto de patria que tienes en tu corazón. No hagas las cosas en tus fuerzas, no te asocies con Agar, asóciate con Sara, asóciate con la gracia de Dios. Él es Dios todopoderoso. Debemos andar delante de Él para ser perfectos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo guiándonos paso a paso. Pido tu bendición especial para cada persona que escucha esta palabra, que la podamos atesorar en nuestro corazón, que la pongamos en práctica, Señor, que atesoremos todos estos principios para ponerlos en práctica día a día. Gracias, Señor, porque somos una nación con la bendición tuya asegurada. Y gracias porque podemos ser bendición para otras personas. Queremos renunciar a hacer las cosas en nuestras fuerzas y queremos disfrutar esa abundante gracia que has dispensado para nosotros, Señor. Ayúdenos, Señor, guíanos por tu Espíritu paso a paso. Queremos hacer solo tu voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles, hermanos.